Bien, hemos enseñado lo que significa ser un siervo y estamos aprendiendo esto de ser un siervo, y James aquí es uno que sirve en otra iglesia aquí en Baltimore, es uno de los líderes, y nuestro hermano de Burma, que tiene muchas conexiones allá en Burma, está aprendiendo eso. Y Luis tiene una visión para misiones en América Latina y en otras partes del mundo. Luis aquí tiene una misión, tiene una visión, es un siervo de Dios. Y podríamos hablar de todos aquí, hablar de misión, visión y siervo. El nuevo nacimiento significa que ahora yo tengo una relación con Dios que no tuve antes. Y ahora, 1 Corintios 9, quiero que ustedes lean este verso conmigo. Esta clase va a ser lo de organizarnos para poder predicar mensajes de 5 minutos, mensajes cortos. Y la tarea que les di antes no es una tarea escrita, pensar en un mensaje antes de dormir, pensarlo. No es algo que lo escribes o me lo entregas, pero esto de un sermón corto, eso de aprender a enseñar o predicar un mensaje corto. 1 Corintios 9, 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Quiero que saques una hoja de papel y escribir un corto resumen de cómo hacer un sermón de esto, un corto mensaje de 5 minutos. Puedes hablar con tu vecino sobre esto si necesitas hacer esto. Toma una hoja de papel y escribe 1 Corintios 9, 27 y escribe lo que dice. Y cuando tú lees la Biblia, ¿cómo lo lees? Haces preguntas. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales que haces cuando lees cualquier cosa? ¿Qué es lo que dices? ¿Quién está escribiendo? ¿Qué está diciendo? ¿A quién está escribiendo? ¿Cuál es el contexto? ¿No? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Pablo está escribiendo. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces, que ten un buen tiempo, 5 minutos, tomen ahora escribirlo y hacer esto. Ok, ahora después de la pausa de 5 minutos, ahora vamos a hablar de resumir un mensaje. Hacer como ¿cómo lo vamos a predicar? Tenemos un mensaje aquí, en este caso tenemos un solo verso. Un mensaje puede ser una porción, puede ser 3, 5, 7, 9 versos, puede ser un capítulo. Puedes explicar todo un libro, como el libro de Ruth o Esther, en un solo mensaje, es posible. El Espíritu de Dios te puede dar un mensaje. Hay varias palabras. Vamos a explicar esto. Logos, palabra, el concepto, la idea, y después la palabra rema. Rema es la palabra de una voz viva. En Efesios 6:12
dice que la espada del Espíritu es la palabra, rema, es la palabra viva. Es como tú tratas con el enemigo, el diablo. Hombres jóvenes, la palabra de Dios mora en ustedes y ustedes han vencido al malo en 1 de Juan 2:15. También es la palabra usada en Mateo 4:4. Jesús dijo, el hombre no vive por pan solo, sino por cada palabra o cada rema que proviene de la boca de Dios. Las grafe en el griego, lo que uno escribe en papel, después logos, grafe, las marcas, logos es la palabra, y rema cuando sale de la página en tu corazón es rema. Dios te habla a través del texto y es como comida para ti y realmente tiene un efecto sobre ti en una forma espiritual. Te guarda, te habla. Proverbios 6:22. La palabra te hablará, te guardará en la noche cuando duermes y te hablará en la mañana cuando despiertes. Y así quieres aprender a vivir, no solamente por tu vida natural, sino quieres vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso tú vienes a ser un comunicador. Y quiero decir eso no solamente es a los hombres, sino a las mujeres también. Porque ustedes, mujeres, son también gente que se comunica y tienen un gran ministerio. Y comunican el corazón del Señor y su mente. 1 de Pedro 4:10 y 11. Si algún hombre habla, que hable según la palabra de Dios. Y Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Juan 6:63. Entonces, cuando tú lees tu Biblia, la forma en la cual tú lees tu Biblia, puedes leer páginas y decir, ok, yo leí esto antes, pero habrán tiempos cuando tú lees la Biblia como con mucha hambre, y habrán tiempos cuando tal vez lees un poquito, unos versos, pero es lo que necesitas y provoca en ti la meditación y la adoración y las relaciones. Y a veces es simplemente una temporada tranquila en tu vida y has decidido vivir por lo que Dios te dice y Él te habla en tu corazón. Y requiere paciencia, requiere que un largo tiempo tal vez, pero en Isaías 58, tu vida va a saltar como la mañana. Entonces tienes un mensaje. Ok, esto es el aspecto más mecánico del mensaje. Hay una introducción. Vas a hablar por 5 minutos. Entonces tienes una frase aquí con la cual abres el mensaje. Algunos dicen que un mensaje es como el avión que se comienza a volar, se despega y después vuela y después aterriza. El despegue no puede ser apático, tiene que ser poderoso, intencional, y tu despegue del mensaje tiene que ser así. Yo aprendí a predicar de estar en las clases de Dr. Stevens y seguirle como discípulo. Hubo tiempos en los cuales él nos agarró y él dijo, todos aquí en esta sala, dame tu atención no dividida. Acuérdate que él dijo esto muchas veces, si puedes escucharme por los primeros 5 minutos, yo te tendré
por todo este sermón. Entonces, la introducción puede ser un poema, listar un dicho, una cita, pero es una introducción a propósito. Tú lo has preparado de antemano. Es una cosa muy importante en tu comunicación, porque se comunica algo a la gente y es que tú estás preparado. Comunica que tú estás listo para decir algo y básicamente vas a decir una cosa, porque un mensaje es como una semilla. Esta noche estoy dibujando plantas. El mensaje es como una semilla. Es una sola cosa. Tú quieres decirles a todo el mundo una cosa y crece y se desarrolla en tu comunicación. Y después tienes todo el mensaje y hay hojas y hay ramas y raíces y todo. Es como el mensaje. Y una cosa que quieres decir, esto está en tu mente y en tu corazón. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué quiero decir? No me gusta cuando no sé lo que voy a decir y no sé a dónde voy. ¿Qué haces cuando estás en esa situación? Cállate. Si tú no sabes lo que vas a decir o a dónde vas a ir, entonces es mejor no decir nada. Porque terminarás hablando, tal vez necesitas organizarte y necesitas ayuda, ¿no? Y la introducción, pues, a tu mensaje. Número 2, el cuerpo del mensaje. ¿Qué es lo que vas a decir? Y esto es como parte de número 2, el cuerpo del mensaje. Lo que dices y tus ilustraciones. La verdad que encontrada allá y las ilustraciones que das. Vamos a hablar de las ilustraciones por un segundo. Historia, ilustraciones de las experiencias personales, animales, ciencia, lo físico. Ilustraciones en todas partes están. Charles Spurgeon fue muy bueno en encontrar ilustraciones y lo hizo por observar. Él observó las cosas en la vida y usó las ilustraciones de la vida en sus mensajes. Lo encuentras las ilustraciones leyendo libros. Es bueno tener buenas ilustraciones, un libro con buenas ilustraciones. Te puede ayudar a comunicar lo que quieres decir. Esto es número 3. Número 3 ahora. Aplicación. La aplicación. ¿Cómo se aplica esto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo va a afectar esto la vida? ¿Cómo van a usar lo que tú dices? Lo que tú dices tiene que ir a su mundo de ellos. Pastor, gran mensaje, gracias, pero no sé lo que significa para mí. Y entonces Dios aquí los hace llegar lo que dices al corazón de ellos. Te puede inspirarlos, convencerlos. Tengo una lista de como 10 distintas cosas que los mensajes pueden hacer. Inspirar, convencer, corregir, educar. El mensaje puede educarlos, puede darles palabras que pueden ellos comunicar después a otra gente. Pero tiene que haber una aplicación
podemos decir que el mensaje debe tener dientes. Muerde en alguna forma en mi vida. Es una herramienta. Dame una herramienta, algo que puedo usar. La palabra herramienta aquí es la aplicación. Y después, número 4, la conclusión. Terminar. La conclusión puede ser fantástica. Eso es, terminamos. Eso es asombroso. A veces, tú puedes notar cuando estás sentado allá, el pastor termina, ya, eso es, y él dice, ya, punto, terminamos. Y es el Espíritu Santo diciendo, has terminado. Y la iglesia sabe que has terminado. Ellos saben, ya terminó. Tu conclusión puede ser que repetir lo que decías antes, o puede que simplemente termina y tú dices, ya, eso es. Entonces vamos a hablar de estos sermones. ¿Alguien quisiera decir lo que escribiste allá para 1 de Corintios 9, 27? ¿Qué es la semilla aquí de este mensaje, de este verso? ¿Qué es esta frase que quisiéramos decir? Es esto. Mi cuerpo no me va a controlar. Yo controlo mi cuerpo. Mi cuerpo no va a gobernar mi vida, sino que yo soy encima de mi cuerpo. Yo tengo autoridad sobre mi cuerpo. ¿Es correcto eso? ¿Es eso lo que está diciendo? ¿Cuáles son las dos partes del hombre? El cuerpo, el espíritu y el alma. La parte inmaterial y la parte material. Toca la parte material. Esto material controla mi vida, mi cuerpo. ¿Qué significa cuerpo? Dame algunas palabras. El dormir, el hambre, las hormonas, sanidad. Es mi cuerpo, está mi cuerpo controlando mi vida, mis apetitos, el sexo. Es mi cuerpo, está mi cuerpo controlando mi vida, y Pablo dice no. Pero sí es que sí. Entonces yo predico a otros, pero ¿qué tal el pastor que comete adulterio? Está así con esas mujeres. Él podría ser eliminado. ¿Qué significa aquí la palabra griega para eliminado? Yo sé cuál es la palabra griega aquí. ¿Ustedes saben? Edokimazo. Significa que estás desaprobado. Como Luis dijo, no significa que uno pierde su salvación. El mejor ejemplo en que puedo pensar, una ilustración, es, bueno, alguna máquina de una lavarropas que ahora es basura. Es basura. Trabajaba antes, pero ya no tiene valor porque no es útil. Y eso puede suceder a mí como pastor. Yo soy pecador como todos los demás, pero por la gracia de Dios, no todo el mundo conoce mi pecado. No todo el mundo conoce mi pecado. ¿No es eso increíble? Dios me ha perdonado, Dios me cubre, y Dios no está advirtiendo mi pecado. ¿No es eso fantástico? Pero yo sé lo de mi carne, y yo sé quién soy. Así, y quiero ser fuerte en la gracia de Dios. Y Pastor David mencionó algunas ilustraciones. Verso
27, siguiendo aquí. Yo lo pongo en servidumbre. Yo controlo mi cuerpo. No va a gobernar mi vida. Pero cuando yo voy a casa en la noche, estoy muy cansado. ¿Qué hago? Duermo. Yo voy a dormir. ¿Está mal? No. No, no está mal. Pero sí tengo que hacerme la pregunta. ¿Quiere Dios que yo ore? ¿Quiere Dios que yo, tal vez, que yo duerma? Claro que Dios quiere que yo duerma, pero mi cuerpo no va a gobernar mi vida. ¿No es eso fantástico? No quiero, no quiero decir que el cuerpo no tiene una influencia, pero Pablo está haciendo un punto aquí, que mi cuerpo no es mi dictador, porque tenemos mente y espíritu, y es poderoso. Entonces, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí está un gran mensaje, puede ser muy simple, y esto es, tu tarea es de pensar en esta frase antes de ir a dormir, leer el libro de Proverbios, también un libro de Proverbios para ilustraciones, compartir tus ilustraciones con gente durante el día y hazlo por un mes. Por un mes. No tarea escrita, nadie te va a dar una nota en esta tarea, pero es una recomendación de mí. ¿Ok?